a la enorme y gigante Lisa Neira. Así es que un aplauso virtual o con las manos para darle la bienvenida. Lisa, somos todos tuyos ahí para la capacitación. Súper, muchas gracias, Harold. ¿Se escucha bien? ¿Me puedes corroborar? Buenísimo, genial, Sí, bacán, Lisa, se bacán. escucha bien. Gracias, gracias por esa tremenda presentación, amigo. De verdad te agradezco y eres un tremendo empresario, tremendo amigo, de todo. O sea, das el 100%, así que se agradece. Y bueno, sí, bienvenida a todos ustedes también, obviamente. Felicitarlos por estar acá, porque sé que están haciendo algo diferente, están marcando la diferencia, están corriendo una meta. Por algo están acá conectadas a las 10 de la noche en vez de estar ahí en la camita, ahí viendo tele quizá, o no sé, pero están acá, así que felicitarlos por su compromiso con la educación. Y bueno, les voy a compartir la presentación del día de hoy. Ahí Harold me confirma si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, correcto, ahí cargó. Ahí está la Buenísimo. presentación, Lisa. Súper, gracias Harold. Listo, entonces vamos a comenzar con un tema sumamente importante en el negocio y obviamente que sirve no solamente para el negocio, sino que para la vida misma, cuando uno se propone objetivos, ya sea estudiar una carrera, tener el trabajo de tu sueño, tener, no sé, metas en lo personal, metas en la finanza, lo emocional. Para todo, obviamente, es clave la reprogramación mental. La reprogramación mental es sumamente importante y en este negocio tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver. Y bueno, les voy a comenzar ahí a compartir. Bueno, la primera, obviamente ya para empezar de lleno, en lo personal yo cuando entré al negocio tuve varias dudas de qué era la reprogramación, programación, hablaban de PNL, programación neurolingüística. Y yo decía, ¿y qué será todo eso? O sea, muy poco lo había escuchado en la universidad, la vida en sí. Y bueno, acá les hago una pregunta, ¿será que programación mental es lo mismo que reprogramación? Y obviamente pude descubrir que no es lo mismo, partiendo en primer lugar por la programación mental, es cuando internalizamos ideas, sensaciones, experiencias, comportamientos nuevos. Por lo general, esta programación viene a ser, uno la viene a internalizar desde la infancia y adolescencia, donde obviamente no somos conscientes de nuestros pensamientos, no somos conscientes de lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, o sea, en lo personal, esta programación personal, o sea, mental, perdón, tiene que ver con lo que tú recibiste en tu infancia, ya sea si lo aprendiste de la escuela, lo aprendiste de tu entorno, lo aprendiste de tus papás, de tu religión, etcétera, de tu entorno, cuando obviamente estabas creciendo. Esa es la programación mental y de esta programación mental tú no eres 100% responsable. ¿Por qué? Porque no eras consciente. No eras consciente de tus pensamientos, de tus sentimientos, porque obviamente estabas en una etapa de crecimiento, estábamos en una etapa de crecimiento en la infancia y en la adolescencia. Sin embargo, la reprogramación mental, y es a lo que nos compete, es cuando eliminamos esas ideas, sensaciones, creencias, experiencia y comportamiento, etcétera, las eliminamos y las reemplazamos por otras mejores. Y acá la diferencia es que la reprogramación mental es, tú tienes obviamente 100% de la responsabilidad. Es decir, esto comienza en la etapa ya adulta, siendo 18 años en adelante, ya comienzas a decidir qué quieres hacer con tu vida, si quieres estudiar, dedicarte a esto o esto otro, y a partir de esa edad, obviamente, tú ya eres 100% responsable de tu futuro, de tu destino. Por eso que la reprogramación mental tiene que ver con lo que tú vas aprendiendo, obviamente, de la vida adulta. Entonces, de por sí, la programación mental, tú no eres 100% responsable, pero la reprogramación sí, porque a partir de cierta edad no podemos estarle echando la culpa, por ejemplo, al Estado, al gobierno, a los papás, obviamente por el presente que tenemos el día de hoy. Entonces, desde los 18 años en adelante, tú eres 100% responsable
de tu reprogramación mental. Y bueno, comentarles ya en qué se basa el cerebro, qué se basa la mente. En el cerebro, obviamente, está conformado por más de 100.000 tipos diferentes de neuronas. Todas ellas interconectadas, conectadas, obviamente, le voy a entrar más de lleno ahí porque no me compete. Sin embargo, estudios científicos dicen que tenemos alrededor del día, en un día tenemos 60.000 pensamientos diferentes. Y obviamente uno piensa, ¿y cómo serán tantos? Más adelante les voy a contar por qué. Pero tenemos esa cantidad de pensamiento al día, por ende obviamente no podemos estar pendientes y conscientes de tantos pensamientos. O sea, obviamente no daríamos abasto, obviamente mentalmente. Y contarles que de estos 60.000 pensamientos que tenemos durante un día, más del 90% de estos son repetitivos, es decir, que se repiten constantemente, y cerca del 80% son negativos. ¿Por qué son negativos? Obviamente, ¿por qué les comento que son negativos? Porque la mayoría de los pensamientos son negativos. Porque en lo personal siempre tenemos pensamientos negativos. O sea, no sé si ustedes le han dicho, por ejemplo, cuéntame de ti. O dime tus fortalezas, tus debilidades. Y uno como que se empieza a enfocar al tiro en lo malo. La mente se va al tiro en lo malo. No, es que no soy buena en esto, que esto otro. Entonces, ¿por qué la mayoría de los pensamientos son negativos? Porque en la edad adulta muchos se quedan con la programación mental aprendida en el pasado. Es decir, en la edad adulta muchos obviamente nos quedamos con una programación mental que ya no nos sirve, ya está obsoleta, ya no nos suma para crecer, no nos sirve, nos limitan. Y obviamente esta fue justamente aprendida de nuestro entorno, como bien les comentaba, de nuestros profesores, de lo que sociabilizamos con nuestros compañeros del colegio, de la universidad, etc. Todo esto obviamente parte de ahí. Entonces, de por sí, ¿por qué la mayoría de los pensamientos son negativos? Porque a partir de la edad adulta, muy pocos obviamente se hacen responsables de lo que piensan. Entonces, por eso pasa esta situación. Y obviamente también porque la mente está dividida en tres partes. No sé si ustedes lo sabían, pero la mente no solamente es la mente en sí, sino que está dividida por el consciente, por el inconsciente y por el subconsciente. O sea, se los voy a comentar más adelante, pero yo en lo personal, esto lo aprendí un poco en la universidad, pero más allá de eso, o sea, a mí en la universidad me enseñaron estos conocimientos básicos, pero a aplicarlo conmigo misma jamás. O sea, jamás, y doy gracias a este sistema educativo porque me ha permitido trabajar en estos tres tipos de mente, en estas tres divisiones de la mente. Y bueno, comenzar ya a contarle un poco el consciente de qué se trata. Es la mente lógico-matemática, es la mente racional, es la mente lógica, obviamente con la cual adquirimos conocimiento. Es la mente por la cual está la inteligencia racional, la inteligencia lógico-matemática. Y el consciente también nos permite tomar decisiones acertadas en determinados instantes. Es decir, si decides cruzar la calle o no, en el día a día, por ejemplo, estás pensando conscientemente qué vas a almorzar, qué te vas a preparar de once, cómo te vas a vestir. Todo eso es el consciente, que nos ayuda a tomar decisiones rápidas, así en el momento, ahora ya. Entonces, ese es el consciente. Luego tenemos el inconsciente, que este ya es un poco más profundo, porque el inconsciente guarda todos los conocimientos, todos los aprendizajes, los recuerdos, inclusive de los que no te acuerdas, de los que están ahí reprimidos o de los que ahí obviamente hay que trabajar más. Ese es el inconsciente, donde guarda experiencias pasadas, donde guarda personas de nuestro pasado, donde guarda momentos pasados. Todo eso obviamente se almacena en el inconsciente. Y el subconsciente es como un piloto automático, funciona como un piloto automático que se encarga de ciertas cosas sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, respirar. Todos estamos conscientes de que tenemos que respirar obviamente para vivir. Sin embargo, cuando estamos ocupados, por ejemplo, en el día a día, dando muchos planes, contactando, moviendo volumen, que el trabajo, que los hijos, que, no sé, la casa,
obviamente se nos olvida respirar, porque obviamente ahí el respirar pasa a ser un acto subconsciente. Tú sabes que tienes que respirar para vivir, pero en ese momento haciendo tantas cosas se te olvida. Entonces ahí es cuando todos los procesos biológicos pasan a ser subconsciente, y también el subconsciente engloba todo lo que es inconsciente. Es decir, también guarda los recuerdos, la experiencia, los conocimientos, los aprendizajes, todo lo que aprendiste en un pasado, o inclusive de los que no te acuerdas, todo eso, obviamente, y estos son los 3 tipos de mente que obviamente en el negocio tenemos que aprender obviamente a trabajarlas. Es un desafío, sí, claro, es un desafío, pero no es imposible, así que eso más que nada, y bueno, comentarles más detalladamente en qué consiste la mente subconsciente, porque el subconsciente también cumple otras funciones muy diferentes también, y es que, por ejemplo, tu subconsciente piensa y analiza cosas todo el tiempo. ¿Será que esto está bien? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Reacciona ante los estímulos del día a día, almacena ciertas creencias que obviamente vamos aceptando de nuestro entorno, de nuestra experiencia pasada, de nuestros recuerdos, porque recuerden que el subconsciente engloba el inconsciente, genera sentimientos a partir de las creencias, genera sentimientos y produce actitudes. Y todo eso, al fin y al cabo, el pensar cosas, analizar cosas, tener ciertas creencias en el subconsciente, tener sentimientos en el subconsciente y actitudes, todo eso determina tu resultado. Independiente del resultado que tienes hoy, ya sea independiente del negocio o no, eso determina tu resultado. ¿Por qué? Porque el consciente, engloba un 5% de tu mente, pero el subconsciente engloba el 95% de nuestra mente. O sea, solamente un 5% estamos siendo conscientes día a día de nuestros actos, pensamientos, todo eso. Ahora, el gran trabajo, el gran desafío es que el subconsciente, obviamente, es hacer, obviamente, el consciente y el subconsciente que tengan el mismo porcentaje. Es decir, nos toca trabajar en nuestro subconsciente porque para tener dominio total de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de todo eso. Entonces, el gran trabajo es obviamente reinvertir, que el subconsciente obviamente sea todo lo que tú tengas que manejar en tu día a día, y eso obviamente te va a llevar a un resultado. ¿Por qué pasa mucho que todos admiramos o quizás edificamos muchísimo más a un diamante? Porque un diamante supo trabajar su subconsciente, en el subconsciente donde están obviamente todas estas cosas que nos hacen pensar y analizar, reaccionar, tener ciertas creencias, todo eso, y por eso obviamente que admiramos todo el proceso de un diamante. ¿Por qué? Porque trabajó en su subconsciente. Entonces ahí está el gran desafío, y el gran desafío que te enseña el sistema educativo a trabajar tu subconsciente. Y bueno, acá me gusta mucho una frase muy buena que es de un psicólogo, psiquiatra y psicoanalista, Carl Jung, que dice que hasta que lo inconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá controlando tu vida y tú lo llamarás destino. No sé si se entiende la frase, un poco un trabalengua, pero es que hasta que lo inconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá controlando tu vida y tú lo llamarás destino. O tú lo llamarás, esto es lo que me tocó, esta es la vida que me tocó, yo soy así, no puedo cambiar. Entonces, esto fue la suerte, esto es el destino, como bien dice la frase ahí. Entonces, tenemos que obviamente que lo inconsciente tiene que hacerse consciente para tener control absoluto de nuestra vida y de nuestro, obviamente, proceso interno. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase y la imagen sobre todo, porque refleja un iceberg. Y nuestra mente es como este iceberg. Solamente lo que se ve es el 5% que sería lo consciente. Acá está al medio lo subconsciente, obviamente, y acá bajito, bajito, bajito está tu inconsciente. Es decir, todo lo que obviamente a nosotros nos toca trabajar en el día a día para tener un resultado mejor al que estamos buscando, al que estamos obviamente teniendo el día de hoy. Entonces me encanta mucho esto porque la mente es como este iceberg. Y bueno, en lo personal,
cómo se comienza a trabajar tu reprogramación mental. Cómo tú comienzas a trabajar tu reprogramación mental. Y es súper fácil, es sencillo, solamente tienes que estar conectado al sistema educativo. De por sí, eso es sumamente importante. Y bueno, como yo en lo personal empecé a trabajar en mi reprogramación mental, y te lo comparto, tienes que estar escuchando y controlando tu lenguaje interno. Cuando estás solo, cuando estás solo en tu pieza, estás en silencio, ¿qué es lo que te estás diciendo a ti mismo? Es que no voy a poder, es que me sale muy difícil, es que no creo que sea capaz. Entonces, tienes que estar atento, obviamente, a controlar y escuchar sobre todo tu lenguaje interno. Porque la otra vez leí una frase, o sea, vi una frase muy buena que decía, si tú tuvieras que tragarte tus palabras, tu alma se enriquecería o se envenenaría. Y eso a mí, esa frase me tocó mucho, que ahí empecé a ser mucho más consciente, porque claro, conscientemente nos estamos diciendo muchas cosas malas a nosotros mismos, y obviamente, claramente nuestra alma se envenenaría. Y para eso tienes que controlar tu lenguaje interno, decir, esto no me sirve, esto no me suma para mi meta, no me suma para mis objetivos, para mi meta, por ende, lo voto, lo suelto. Entonces, eso es clave, controlar tu lenguaje interno. Dite afirmaciones positivas, o sea, trabaja, dite a ti mismo todos los días afirmaciones positivas, por ejemplo, en vez de decir frases que empiecen con el famoso no, di soy genia, soy crack, soy la mejor, y siempre en modo presente, siempre en presente, como que si ya lo tuvieras. Soy diamante, no te sirve el voy a ser diamante, soy diamante. No te sirve el seré esmeralda, no. Te sirve el soy esmeralda. Dite afirmaciones positivas, por ejemplo, soy poderosa, soy poderoso, soy inteligente, soy hermoso, soy crack, soy el mejor, soy líder de líderes, soy abundancia, soy próspero, soy un imán para el dinero, soy un imán para traer líderes de líderes a mi organización, o sea, amo el volumen, y eso es lo que también destaco mucho ayer del empoderamiento que tuvimos con Sebastián Sánchez. Él decía, mostró claramente una frase, cuando no estás motivado, te toca ser disciplinado. ¿Disciplinado qué? Con tus pensamientos. Y eso es clave porque él lo decía, te decía a ti mismo y nos decía a todos nosotros, dite, amo el volumen, amo contactar, amo auspiciar, amo esto, y obviamente todo siempre en positivo, y eso es lo que a mí también me ayuda en lo personal. Y lo otro es que es sumamente clave, es cuidar tu asociación, y acá en lo personal, desde que a mí me contaron este negocio, y me fui siendo consciente de la importancia que es la asociación, empecé a cortar relaciones que no me sumaban, relaciones del pasado, por ejemplo, amistades que no me sumaban, en el sentido de que antes del negocio solía salir mucho, iba a fiestas, salía a juntas, todo eso, y eso me di cuenta que me estaba trayendo puras amistades interesadas, puras amistades basadas solamente en la diversión, en, oye, vamos, hagamos esto, vayamos, no sé, a hacer esto otro. Entonces, eso en lo personal a mí no me sumaba cuando fui consciente de este sistema educativo. Corté todas, obviamente, esas amistades que no me sumaban, y claramente acá igual tienes que cuidar tu asociación, con quién te estás asociando, porque eso de por sí también te afecta o influye en tu reprogramación mental. Entonces eso es clave. Ahora bien, ese fue mi caso. No es que tú lo tengas que hacer, obviamente, con tus amigos, con tu entorno, obviamente fue una decisión propia, no significa que tú lo tengas que hacer. Entonces, en este sentido, tranquilo, tranquila. Y obviamente lo otro es que comienza hoy. Comienza hoy, si no, obviamente en un año más vas a estar arrepentido, arrepentida de empezar a reprogramarte tan tarde. Comienza hoy, porque ¿de qué te sirve que tu línea de auspicio te hable bonito si tú no te hablas bonito? ¿De qué te sirve que tu líder te hable bonito si tú no te hablas bonito en el silencio ahí de tu pieza? ¿De qué te sirve? Obviamente que te den chuchú, como dice Bobadilla, si tú no te das chuchú. Entonces en este caso comienza hoy,
Y algo acá que destaco mucho, que me ha ayudado también en la reprogramación mental, que esto lo aprendí de mi amigo Denis, Plata del Negocio, que cuando fuimos a Argentina, él me dijo mucho, en momentos, obviamente, donde estés mal, en decir, obviamente, mal, cuando tu reprogramación mental no esté acorde, obviamente, a lo que tú deseas, ahí cuando más tienes que tener ego. O sea, Denis se está asociando con Esmeralda del Negocio ya en Argentina, entonces lo absorbía todo ese aprendizaje que me decía, cuando más estás mal, cuando no te la estás creyendo, cuando no estás trabajando bien en tu reprogramación mental, cuando las cosas no te salen bien, cuando todo va mal, todo eso, ahí es cuando más tienes que tener ego. Ego, ¿por qué? En decirte que soy el mejor, que soy la mejor, obviamente, y el ego, obviamente, después separarlo en el trabajo del día a día con el equipo. Claramente es importante tener ego dentro del negocio, pero ego contigo mismo. Cuando tú estés solo con tus pensamientos, ahí obviamente es importante tener ego. Entonces eso lo aprendí muchísimo de Denis y lo aplico siempre cuando termino de trabajar y hay que obviamente empezar a acostarse. Ahí claramente me empiezo a reprogramar súper bien. Entonces eso es clave. Y bueno, acá les muestro unas imágenes que a mí me han ayudado en lo personal. Desde que abro el computador, tengo este diamante, que de hecho lo tengo acá. Este diamante lo pongo acá abajito en mi computador donde lo vea, pero también al reverso hay frases súper empoderantes. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dar un plan y leo sin querer queriendo, soy empoderada. Estoy moviendo volumen y sin querer queriendo leo, soy un imán para el dinero. Estoy trabajando con el equipo y inconscientemente o conscientemente, como lo tengo acá, leo, soy ejemplo, soy inspiración, soy luz. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo tú? Tener, obviamente, mensajes sumamente empoderantes, que los veas, obviamente, todos los días. Y este es mi separador de hoja, del libro, que obviamente dice soy genia, entonces voy a leer un libro y obviamente veo esta frase y leo el libro con ganas, y leo el libro con actitud. Entonces eso también lo hago en el día a día, lo tengo siempre, lo llevo para todas partes, acá, así que eso en lo personal y también en tu pieza, por ejemplo, pon mensaje empoderante, pon tu celular, imágenes, frases empoderantes, siempre tenlo cerca tuyo para recordarte, obviamente, tu valor. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa, me dicen que no en un plan, me da lo mismo, te raja un empresario, me da lo mismo porque acá tengo mi valor, acá recuerdo siempre mi valor, entonces te recomiendo que empieces a hacer lo mismo, tú, obviamente, y empieza ya, ahora ya, y la energía, la actitud, la autoestima te va a cambiar totalmente. ¿Y cómo se empieza? ¿Cómo puedo empezar? Fácil, la repetición es la madre de toda habilidad. O sea, eso es sumamente importante y es para todo. O sea, si estás teniendo una meta de hacer más ejercicio, de comer más sano, de tener mejores resultados en el negocio, empieza con la repetición. O sea, eso es sumamente importante. No es que todos hayamos nacido con un don especial, con una capacidad especial, no, al contrario, todos empezamos siendo de la misma forma y la repetición es sumamente clave, es la madre de toda habilidad y empieza ahora ya, quizá a lo mejor te va a incomodar o te vas a sentir un poco incómodo diciéndote soy genio, soy lo mejor, soy próspero, te vas a sentir raro, incómodo, obviamente te va a salir inclusive la voz temblorosa, como a mí me salió en un comienzo frente al espejo, pero a poco empecé y hoy en día lo digo hasta cuando estoy cocinando, cuando estoy haciendo ejercicio, de repente ahí, no sé si los chiquillos acá, Francisco Gonzalo, me han escuchado, pero empiezo a hablar sola porque empiezo a decirme toda esa frase, entonces ya lo tengo tan internalizado que ya de por sí es parte de la repetición. La repetición es la madre de toda habilidad. Y bueno, ¿por qué es importante reprogramarse mentalmente? Porque
tu meta es un 95% mental y 5% técnica. O sea, acá no importa cómo das el plan, cómo das el potencial económico. Obviamente en temas técnicos lo que importa es tu mentalidad a la hora de correr una meta, porque tu meta, tu calificación, tus sueños, todo es 95% mental. Y acá hago mucho de esta frase, lo único que está entre tu meta y tú es la historia que te sigues contando a ti mismo de por qué no lo puedes lograr o de por qué sí lo puedes lograr. Entonces depende de ti, 95% mental. Y bueno, ya para ir finalizando, le explicaba lo que es la reprogramación mental. Sin embargo, le quiero comentar igual lo contrario a la reprogramación, que es el autosabotaje. ¿Qué es el autosabotaje? Es un estado indeseable en el que nuestra mente se empeña en evitar que logremos nuestros sueños. Es un estado indeseable en el que nuestra mente se empeña en evitar que logremos nuestros sueños. La principal causa es la falta de confianza en uno mismo. O sea, esto es clave, la confianza es todo, ya sea en el negocio, en todas las áreas de tu vida, es todo. Y bueno, se traduce en una de estas frases que en lo personal he repetido también y a todos nos pasa, frases como mañana lo hago, postergar, mañana lo hago, no soy capaz, nada, el otro año fiscal me califico, es muy difícil, el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo el ejercicio, no tengo tiempo, no tengo dinero, el otro mes hago los 300 puntos, el yo soy así. Entonces, esas frases te autosabotean. O sea, tú mismo te estás autosaboteando. El peor enemigo que podemos tener muchas veces somos nosotros mismos con estas frases, que nos decimos obviamente en algún momento, entonces por eso hay que estar conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Y bueno, acá un ejemplo, quise hacerlo un poco más divertido. Por ejemplo, nos pasa cuando te autosaboteas mucho, ¿qué pasa? Te vas a dormir y tu cerebro te dice, ¿ya te vas a dormir? Sí, así que cállate. Y tu cerebro empieza a decir, no vas a lograr la meta este mes. Y pum, despiertas, no puedes dormir, empieza a aparecer los miedos, las dudas, incertidumbre, todo eso, y es porque le diste el control, obviamente, a el autosabotaje que tú mismo te aplicas. Entonces, eso vendría siendo como un ejemplo cotidiano del autosabotaje, pero cuando aplicas la reprogramación mental correcta, tu cerebro te dice, cuando te vas a dormir, ya te vas a dormir, sí, ya cállate, no lograrás la meta. Y tú no te despiertas, sigues durmiendo tranquilito, déjala para el otro mes, te dice tu cerebro, sigue durmiendo tranquilito, porque estás 100% confiado, seguro en ti. Entonces eso obviamente no te va a despertar, no te va a inquietar, no te va a molestar. Entonces tu cerebro te está auto boicoteando, te está autosaboteando, y es clave obviamente identificar para empezar a trabajar en esto. Bueno, ya para cerrar, les dejo este libro. Este libro a mí me explotó la cabeza, de verdad, porque si quieren saber más de cómo controlar su subconsciente, su consciente y todos sus pensamientos y todo eso, les recomiendo que se lean este libro, Burlar al Diablo. Es una entrevista que hizo Napoleon Hill hace muchísimos años, 60 años, 70 años ya, y él en este libro sale una frase sumamente importante, que es que una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental del 98% de las personas que habitan en este mundo es el miedo. Miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida del amor, miedo a la vejez y miedo a la muerte. Entonces, si estamos obviamente con constante miedo, es porque obviamente no estamos autosaboteando, y a mí me encanta esta frase, porque no les voy a ondear mucho del libro, se lo tienen que leer, de verdad es muy bueno, a mí me explotó la cabeza, yo dije, wow, con este libro, si todo el mundo lee este libro, o sea, de por sí no habría ansiedad, no habría depresión, no habría ninguno de esos malestares mentales, obviamente, entonces se los recomiendo, de verdad, pero consúltelo primero, obviamente, con su línea auspicio. Y eso es sumamente importante. Este libro me ayudó muchísimo a empezar a trabajar más en mi subconsciente, mi consciente e inconsciente. Así que por lo mismo se lo recomiendo. Y eso sería por hoy la capacitación, la reprogramación mental.
y espero que haya podido ser muy clara, obviamente, y nos estamos viendo en otra oportunidad.